¿cómo estás? Muy buenas tardes, Abraham. Un gusto. Bueno, pues decía hace un momento, suspendieron este contrato que tenía la Ciudad de México con la empresa Veolia por esta planta que pretende transformar la basura de la Ciudad de México en electricidad y con eso abastecer a las 12 líneas del metro. ¿Es correcto? Es correcto, es la planta de termovalorización de residuos sólidos urbanos, el proyecto más importante en la historia del país en materia de gestión de residuos urbanos. Y este contrato que firmamos con el gobierno de la Ciudad de México, específicamente con la Agencia de Gestión Urbana, fue en mayo del año pasado y desde entonces hemos estado trabajando en autorizaciones, permisos, el proyecto ejecutivo, el cierre financiero, que es muy importante. También nos fue otorgado ya el terreno donde se va a construir la planta y justamente a principios de este mes el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México emitió una suspensión provisional, es importante aclarar, es una suspensión provisional del contrato. Y es una demanda que se interpone por parte de un comité ciudadano de Xochimilco particularmente contra la Agencia de Gestión Urbana. Esto es algo también importante de señalar. No es una demanda que se presenta contra el consorcio encabezado por Veolia, donde hemos constituido una empresa de propósito específico para la realización del proyecto que se llama Termo WTE, en donde Veolia es el accionista y líder del proyecto. Entonces, este juicio de nulidad se le llama, y a eso obedece la suspensión provisional, es contra la Agencia de Gestión Urbana. El juzgado nos ha llamado a Termo WTE y a Veolia en lo particular para argumentar como tercero interesado afectado por esta suspensión, ¿verdad? Claro, digamos, el comité vecinal metió un amparo, conceden la suspensión provisional de este contrato que se tiene y bueno, ustedes como parte afectada, entonces ahora tienen que hacer la argumentación. ¿En qué consiste la argumentación del comité vecinal para el amparo que mete y en qué consiste la argumentación de ustedes? Claro, sí, primero, este es un comité en Xochimilco que evidentemente no colinda con el lugar donde va a estar la planta y pues lo primero que tendrá que demostrarse pues es de que es un interés legítimo el que tienen, es decir, que realmente hay una afectación potencial a sus intereses, al medio ambiente, a su economía eventualmente. Y concretamente de los argumentos que se plantean en la demanda, hay tres que nos parecen son los más relevantes. El primero de ellos, y que lo hemos explicado con bastante detalle en diversos foros, es el argumento de que tendrá una deuda el gobierno de la Ciudad de México por la realización de este proyecto. Al respecto te comento que la inversión que va a realizar el consorcio encabezado por Veolia es del orden de 12,000 millones de pesos, o aproximadamente 600 millones de dólares con recursos propios y financiamiento de bancos. De hecho, ya la estructuración financiera del proyecto está hecha prácticamente. Entonces, no es una deuda para el gobierno de la Ciudad de México, es un contrato de prestación de servicios en donde nosotros hacemos la inversión y luego operamos por 30 años la planta y hacemos pago, el gobierno hace un pago de servicios por esta diseño, construcción y operación de la planta. Entonces, en resumidas cuentas, no hay tal deuda. El gobierno de la Ciudad de México tiene dos fuentes de pago para este contrato. Uno es lo que hoy en día gasta para la energía eléctrica, que como comentabas es lo que abastece, digamos, hoy en día a las 12 líneas del metro. Y lo que le cuesta el transporte y disposición de la basura. Entonces, esos recursos que en promedio andan del orden de 2,600 millones de pesos por año, 2,000 de energía eléctrica más 600 millones de pesos, es lo que va a tener como presupuesto para pagar la contraprestación de este servicio. El pago que nosotros establecimos en el contrato después de un proceso de licitación muy riguroso es de 2,300 millones, es decir, todavía es menor el costo de la contraprestación de este gasto que hoy en día tiene el gobierno de la Ciudad de México. Por otro lado, es importante señalar en este tema del endeudamiento que se ha argumentado en esta demanda que al final del periodo del contrato la planta pasa a ser propiedad del gobierno de la Ciudad de México, es decir, no es una concesión. La planta se va amortizando a lo largo de los 30 años de operación y pasa a ser propiedad del gobierno de la ciudad. Inicialmente, perdón, el gobierno entonces no hace ningún pago a esta planta termovalorizadora. Ninguna. Hasta que no empecemos a operar la planta y entreguemos a la red eléctrica nacional, al sistema eléctrico nacional, los 965,000 megawatt hora por año, que es el equivalente a lo que consumen las 12 líneas del metro, no va a pagar ni un solo peso. Y igualmente, en ese momento empezaremos a procesar las 4,500 toneladas por día, entonces ya no tendrá estos dos gastos el gobierno de la Ciudad de México y esos recursos, de hecho menos de esos recursos, los va a utilizar para el pago de la contraprestación. Entonces, digamos, es un gasto que de cualquier manera ya realiza la Ciudad de México. Correcto. Y ahora lo destinaría para la amortización de esta planta. Correcto.
Ok. Ese es uno de los principales argumentos. El segundo es, hablan de que el costo o el valor de la energía eléctrica generada es más alta que lo que hoy en día pues se compra la energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista en México. Pues evidentemente que no es una comparación razonable, porque esta no es una planta de generación de energía eléctrica, es una planta para resolver un problema largamente postergado, su solución, para darle tratamiento y aprovechamiento a 4.500 toneladas por día de las 13.000 toneladas que hoy en día genera la ciudad diariamente. Entonces, esta comparación que se hace pues no tiene ningún sentido, porque el objetivo central es el procesamiento de la basura, aprovechar su poder calorífico, y generando energía eléctrica es lo que permite la viabilidad económica del proyecto. Entonces también pues esto nos parece que es un argumento totalmente infundado. ¿Los precios de la electricidad entonces variarán conforme al mercado o serán fijos? No, será un beneficio justamente para el gobierno de la Ciudad de México, porque ahora tendrá una fuente de energía propia que no dependerá de los precios del mercado de la energía eléctrica. Inclusive, conforme podamos hacer más eficiente esta planta a través de un proceso de selección, como se ha estado buscando por parte de las autoridades de la basura, mayor eficiencia se tendrá y se podrán tener excedentes de energía eléctrica que se podrán vender, eso sí, y el beneficio será para el propio gobierno de la Ciudad de México. Es decir, no es una concesión, es un contrato de prestación de servicios y estos beneficios de una generación de energía eléctrica excedente serán para el propio gobierno. Y el tercer argumento que se plantea es temas, digamos, ambientales relacionados con la incineración, como le llaman en la demanda, de basura, de residuos. Y esto pues es totalmente improcedente, lo consideramos, porque en el mundo hay 2.000 plantas de este tipo operando en el corazón de las ciudades, en las grandes capitales del mundo, y pasan 2 o 3 meses y se anuncia una nueva planta o una ampliación y quedan en el corazón de las grandes ciudades, porque no hay más que 2 opciones en el tema de la disposición final, después de todos los procesos de reciclaje, bueno, reducir la generación, por supuesto, separar y reciclar la basura. No hay más que 2 caminos en el mundo: o se envía rellenos sanitarios con todos los riesgos ambientales, impactos ambientales que ello tiene, o se valorizan energéticamente a través de plantas como esta de termovalorización. Realmente el contrato y todo el proceso de licitación fue muy riguroso en cuanto a el cumplimiento de las emisiones a la atmósfera. De hecho, el contrato establece un cumplimiento con la normatividad europea que es más estricta que la mexicana. Entonces, digamos que este es el proyecto, que mejor solución le aporta en este momento a la Ciudad de México, pero no es la solución única, Abraham. Este proyecto, como está contemplado por parte de las autoridades en los diversos programas de gestión integral de residuos sólidos urbanos, es un complemento a todo lo que tiene que ver con la separación, el reciclaje, que son temas fundamentales en todo el mundo. Pero aún los países más avanzados que tienen altísimas tasas de separación y reciclaje, Alemania, por decir algo, que anda del orden del 60-65%, el remanente 30-35% va a plantas de termovalorización de este tipo. Veolia somos la empresa operadora de este tipo de plantas pues, principal en el mundo. Operamos 63 de estas plantas y pues tenemos una gran experiencia. Fue por eso que justamente resultamos adjudicados con este contrato. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Habría la posibilidad entonces de hacer una reformulación en la propuesta económica de esta planta, pensando en el argumento de la demanda de que los costos son altos? No, por parte del consorcio hay habría una apertura para una reformulación de la propuesta económica. Bueno, la propuesta tiene, de hecho en el contrato hay un anexo donde están desglosados todos los costos de la propuesta, todo lo que tiene que ver de los 12,000 millones de pesos, aproximadamente el 80% tiene que ver con todo el equipamiento y montaje del equipo, y el resto, aproximadamente un 20%, es obra civil y lo que tiene que ver con la interconexión eléctrica al sistema, a la red eléctrica nacional. Entonces, creemos que ahí están desglosados todos los costos con bastante detalle de la inversión y de esta tarifa. ¿Y son públicos, además? Son públicos, por supuesto. Eso sí. Se pueden consultar. Claro, sí. De hecho, el gobierno entrante tiene ya copia del contrato, pues están en la transición con el gobierno actual. Y en el caso de la tarifa esta de 2.300 millones, esta contraprestación del servicio, aproximadamente el 50%, que esto es algo que también se pierde de vista, son relacionados con los gastos de operación y mantenimiento. Que este tipo de plantas, justamente para mantener estos niveles de eficiencia y este cumplimiento con una normatividad ambiental, necesitan de una operación y mantenimiento muy rigurosos que permitan mantener la planta en óptimas condiciones a lo largo de las 30 años. Correcto, Federico. Pues te agradezco mucho, Federico Casares, de la empresa Veolia. Te agradezco mucho que hayas estado aquí explicándonos pues lo que tiene que ver con esta planta. Muchísimas gracias.